Bienvenidos jóvenes a esta clase de Ingeniería Económica. Esta sería, sería el último tema de la unidad 2 que corresponde al segundo examen, que serían los temas de análisis de recuperación y beneficio-costo. Entonces, estos dos temas espero verlos en esta clase. Que recuerden, pues son temas que tienen que ver con la evaluación de proyectos de inversión. El valor anual, pues es escoger de los diferentes proyectos que se evalúan el que tenga mayor valor anual. Si son proyectos que no generan ingresos por periodo, sino costos o gastos, entonces invertimos el criterio, escogemos la alternativa que tenga menor costo. Le llamamos CAUE, costo anual uniforme equivalente. De manera similar, en el valor presente, pues también escogemos la alternativa que tenga mayor valor presente. En caso de que sean solo costos o gastos, la alternativa de menor costo presente. En el método de la TIR, pues vimos un método que se llama método de la TIR incremental, que permite comparar las alternativas en base a los flujos incrementales y entonces escoger pues aquella alternativa que tenga que su TIR incremental sea mayor o igual que la temática. En estos dos últimos temas son casos especiales. No es que sea precisamente otros dos métodos más, sino que sería, digamos, en el caso de análisis de recuperación, evaluar un proyecto en términos del tiempo que tarda en recuperarse la inversión. Entonces, por eso le llaman análisis de recuperación o también le llaman recuperación de la inversión. Otros autores le llaman periodo de recuperación de la inversión. Entonces, repito, no es precisamente otro método, sino simplemente es más bien determinar el tiempo que tarda un proyecto en recuperar la inversión inicial. Y el método beneficio-costo también es un caso especial cuando se evalúan proyectos que no son lucrativos, es decir, proyectos que son de carácter social. Entonces ahí utilizamos un criterio que es el beneficio y se refiere al beneficio social. Casos típicos pues sería, digamos, la construcción de una carretera, un programa de vacunación donde, digamos, la vacuna es gratuita y tiene el propósito pues de proteger a la población de tal manera que sea una población sana, libre de enfermedades. No hay un ingreso porque no hay una venta de la vacuna, sino el beneficio se refiere al beneficio social. La construcción de una escuela pública también no hay un ingreso. En una escuela pública el alumno no paga el costo de sus clases, de su inscripción. Aunque en muchas escuelas públicas hay una cuota, es una cuota representativa, es decir, pagar 500 o 1000 pesos al semestre obviamente no cubre todos los costos que implica la educación. De tal manera que la construcción de una escuela pública no genera un ingreso, sino genera un beneficio a la sociedad al contar con una mayor población preparada que pues va a repercutir en una mejor productividad laboral. Bueno, vamos a ver el caso primero, análisis de recuperación, que viene a ser, repito, un enfoque diferente al evaluar los proyectos en términos del tiempo necesario para recuperar una inversión. Vamos a hacer el problema 1 y 2, que a ustedes les va a quedar el problema 3. Dice, una alternativa para producir un pesticida tendrá un costo inicial de 200,000, con un costo anual de 50,000 pesos. Se espera que los ingresos sean de 90,000 pesos anuales. ¿Cuál es el periodo de recuperación? Sí, inciso A, la tasa es 0%, inciso B, es 15% anual. Entonces voy a poner aquí el diagrama de este proyecto de inversión. Nos da la inversión inicial, los costos y los ingresos. Entonces la inversión inicial es de 200,000 pesos.
Luego viene los costos de 50,000 cada año. Bueno, el problema supone que son uniformes, 50,000 pesos por año, costo anual. Y los ingresos se espera que sean de 90,000 pesos anuales. $90,000 anuales. Son los ingresos que genera el proyecto. Bueno, se menciona de qué proyecto se trata. Dice que es un pesticida. Suponemos que la venta de ese pesticida va a generar a la empresa 50,000 pesos de ingresos, que son los ingresos por la venta de su producto. Y que la producción, la elaboración de ese pesticida, su comercialización, etcétera, pues se va a incurrir en 50,000 pesos anuales. Entonces preguntan por el periodo de recuperación, el inciso A, si la tasa es 0%. Y el inciso B, si la tasa es del 15%. Bueno, para simplificar, vamos a obtener el ingreso neto. Los flujos son uniformes, iguales cada año, entonces hacemos la resta a los 90,000, que son los ingresos, le restamos los 50,000. Entonces aquí nos quedaría un ingreso neto de 40,000 pesos. Este sería el ingreso neto. Entonces queremos determinar cuántos años se requiere para recuperar esta inversión si no existe tasa de interés, o sea, la tasa es 0%. Entonces, en el primer año se tienen ingresos netos de 40,000 pesos. Entonces, recuperaron 40,000 pesos de los 200,000 que se invertían. Entonces, ya quedan por recuperar 160,000. En el segundo año se generan otros 40,000 pesos. Entonces, de esos 160, pues le restamos otros 40. Entonces, ya nos quedarían 120. Y así nos vamos, hasta que llega el momento en que esta inversión se recuperó totalmente. Es decir, que el saldo de esa inversión fue cero. Bueno, pues sería sencillo, ¿no? Como ahora tasa de interés, perdón, el valor del dinero no cambia con el paso del tiempo. 200,000 pesos hoy es igual que 200,000 pesos dentro de 2 años, 5 años o 10 años. Los 90,000 pesos, los 40,000 pesos, perdón, que es el ingreso neto, pues es igual. No hay tasa de interés, ¿no? Entonces tendríamos simplemente pues que determinar cuántos años se requieren pues, para recuperar la inversión. Entonces diríamos que N es igual a 5 años. Es decir, en 5 años, con ingresos de 40,000 pesos, pues tendríamos 200,000 pesos, que son los representa la inversión inicial. Entonces, en el primer año se recuperan 40, queda un saldo de inversión de 160, luego 120, luego 80, 40, y los últimos 40 pues se recuperan en el año 5. Quiere decir que a partir del año 5, ya los ingresos netos pues va a ser un beneficio para la empresa. Sería ya una ganancia. Se van a requerir 5 años pues para que esta inversión se pueda recuperar. Bueno, el inciso B. Suponiendo que hay una tasa de interés. En el problema menciona el inciso B una tasa de interés del 15%. 15% anual. Entonces aquí vamos a usar las fórmulas F dado P para ir moviendo esta inversión año por año, porque ahora sí, ya la cantidad de dinero va a ir cambiando de valor conforme pase el año. Cada año pues tiene una tasa del 15% anual. Esta es tasa anual. Bueno, déjenme ir por mi calculadora porque se me olvidó traerla. Entonces lo vamos a hacer así, paso por paso. En el año 1,
final del primer año. Estos 200,000 pesos lo vamos a mover al final del año 1. Entonces serían 200,000 por F dado P. 15%, un periodo, que es mover los 200,000 pesos un año hacia adelante. Bueno, F dado P para un periodo, 15%, pues sería 1.15. Entonces multiplicamos 200,000 por 1.15, que sería 230,000. Esos 30,000 pues son los intereses que se generaron por el primer año. Entonces los 200,000 del año 0, inicio del año 1, equivalen un año después a 230,000 pesos. Los 200,000 pesos un año después se convirtieron en 230. En ese año pues tenemos el ingreso de 40,000 pesos. Entonces el saldo de la inversión pues sería los 230,000, que es un flujo negativo. La inversión pues es negativa, más el ingreso neto de 40,000 pesos. Entonces a los 230 le descontamos los 40,000. Entonces nos quedaría menos 190,000. Aquí lo voy a indicar en el diagrama. De los 230, pues se recuperaron 40. Un ingreso de 40. Entonces queda un saldo de la inversión por recuperar de 190,000 pesos. Bueno, ese sería el primer año. Bueno, ahora igual lo hacemos para el segundo año. Aquí lo voy a borrar yo. Final del segundo año. Voy a mover los 230,000 un año adelante, del 1 al 2. Perdón, 190,000. Aquí le puse 230. 190,000. Entonces multiplicamos 190,000 por 1.15, que es el factor F dado P, 15%, un periodo. Y nos daría 218,500. Negativo, ¿no? Porque pues es una inversión hacia abajo. Entonces ahora el saldo sería menos 218,500. Y le descontamos el ingreso que se obtiene en el año 2, los 40,000. Bueno, también lo voy a borrar aquí en el pizarrón. Los 190,000 del año 1 ahora se convierten al 15% en 218,500, que fue multiplicar por los 190,000 por el factor F dado P, 15%, un periodo. O sea, mover esta cantidad del año 1 al año 2. Un periodo del 1 al 2. Entonces le restamos, bueno, son menos 218,500 más 40,000, que es el ingreso del año 2. Entonces nos queda un saldo al final del año 2 de menos 178,500. Entonces ya descontando el ingreso que se obtuvo en el año 2, va a quedar una inversión por recuperar de 178,500. Bueno, la forma en que se resuelve es ir moviendo esta cantidad, que es el saldo de la inversión, periodo con periodo, hasta que este saldo pues se convierta en 0 o se pase de negativo a positivo.
En ese momento en que el saldo sea cero o se haga positivo, ese sería la N, el número de años que tardó en recuperarse la inversión. Voy a hacer para el tercer año, final del tercer año, los 178.500 del año 2 lo vamos a mover un año hacia adelante al año 3. Lo multiplico por el factor F dado P, 15%, un periodo, que es 1.15. Entonces le cargamos el 15%, que sería 178.500 por 1.15. Nos daría 205.275. 205.275. Bueno, aquí lo indico en el pizarrón. Esta cantidad movida al año 3, un periodo, ahora equivale a 205.275. Bueno, terminamos el saldo de la inversión, que sería el saldo de la inversión descontándole pues los ingresos que se obtienen en ese año, los 40.000. Entonces sería 205.275 negativo más 40.000 de ingresos que corresponden al año 3. El saldo sería menos 165.275. Entonces aquí le quitamos los 40.000 de este año y entonces ya nos queda un saldo por recuperar de la inversión de 165.275. Bueno, si se continúa, este saldo pues va a ir disminuyendo año con año hasta que se convierta en cero, o que pase de negativo a positivo. En ese momento pues decimos que se recuperó la inversión. Aquí vamos hasta el año 3, ahí lo voy a dejar. Y lo voy a permitir a ustedes que lo terminen de calcular. Y cuando este saldo de la inversión se vuelva a cero o pase a positivo, esa es la N. Si fue en el año 7, en el año 8, ¿no? Pues tendríamos que irnos así. Aquí estamos en el año 3, ¿no? Ahora para el año 4, por 1.15 menos 40.000. Este es el año 4. Luego para el año 5, bueno, lo voy a dejar así, ya, para que ustedes terminen, para que no sea muy larga la clase. Pero ese es el procedimiento, ¿sí? Estos 165.000 lo multiplican por el mismo factor, 1.15, y luego a esta cantidad negativa le suman los 40.000 y ese es el saldo que queda aquí. La otra vez lo repetimos. Bueno, muy bien. Ese sería el problema 1, que en este método pues es determinar el año en que se recupera la inversión. Problema 2, dice JM Manufacturing planea adquirir una nueva máquina de ensamblaje por 30.000 para automatizar una de sus operaciones de manufactura actuales. Hacer que instalen la nueva máquina costará 2.500 más. Con la máquina nueva, JM espera ahorrar 12.000 en costos operativos y de mantenimiento. La máquina durará 5 años con un valor de rescate esperado de 5.000. Inciso A. ¿Cuánto tiempo tomará recuperar la inversión más el costo de instalación? Inciso B. Si la tasa de interés JM es del 14%, determina el periodo de recuperación. Bueno, el inciso A es como el problema anterior, ¿no? Es suponer que no hay tasa de interés. Bueno, vamos a poner aquí el diagrama. En este caso, pues son 5 años. El costo de inversión pues va a incluir tanto la compra de la máquina como el costo de instalación. Entonces la máquina tiene un costo de 30.000 e instalar la máquina 2.500. Entonces serían 32.500.
32.500. Yo lo había explicado cuando iniciamos este tema. Este costo de inversión pues incluye todo lo que implica llevar a cabo esa inversión. Si es una máquina, como en este caso, pues el costo de la máquina, el costo de traslado de la máquina, el costo de instalación, si se requieren hacer pruebas preparativas o pruebas piloto, pues también, ¿no? Todo eso se incluye como parte del costo de la inversión. En este caso, pues se menciona el costo de la máquina y el costo de instalación. Entonces lo sumamos, los 30,000 y los 2,500. Con esta máquina se espera ahorrar 12,000 pesos en costos operativos y mantenimiento. Estos ahorros se consideran flujos positivos. También lo mencionamos en algunos problemas anteriores, el ahorro no es un ingreso, pero en la evaluación económica se toma como si fuera un ingreso, porque la empresa se está ahorrando dinero. Entonces, ese ahorro en términos económicos pues viene a ser como si fuera un ingreso. 12,000 pesos. Estos son flujos positivos. No representa ingreso real, es decir, la empresa no está recibiendo 12,000 pesos, pero al ahorrarse ese dinero es como si fuera un ingreso. Es decir, ya no está desembolsando esos 12,000 pesos, pues gracias a esa máquina que es mejor o que reduce quizá los tiempos de producción o reduce el desperdicio, etc. Bueno, en inciso A, vamos a suponer que no hay tasa de interés. El tiempo que tarda en recuperarse la inversión, incluyendo el costo de instalación. Entonces sería 32,500. En el primer año se recuperan 12,000. Entonces sería 32,500 menos 12,000. Entonces quedan por recuperar 20,500. Luego en el año 2 se recuperan otros 12,000. Pues faltan 8,500. Y luego 12,000. Entonces ya sería en el tercer año, que ya cambió. Otra forma de hacerlo pues sería, cuando no hay tasa de interés, pues dividirlo 32,500 entre 12,000 nos da 2.7 años. Entonces N sería 2.7 años. O 3 años. 3 años completos, ¿no? O sea, ya a partir del año 3, ya la inversión se recuperó totalmente. Ya a partir del año 3, pues la empresa tendría ingresos. Bueno, me faltó indicar aquí en el diagrama el valor de rescate de 5,000. Un valor de rescate al final de los 5 años. Un valor de rescate esperado de 5,000 pesos. Bueno, bien, pues ahí estaría resuelto, ¿no? Como la tasa de interés es 0%, pues la cantidad de dinero no cambia el valor con el paso del tiempo. Pues 32,500, el primer año recuperamos 12, se resta directo. El saldo al siguiente año, el año 2, le restamos los 12,000 y así, ¿no? Hasta que ya pues se recupera totalmente la inversión. El saldo quedó en 0 o cambió de signo. Bueno, para el inciso B, si la tasa es del 14%, igual pues suponemos que son tasas anuales, ¿no? 14% determina el periodo de recuperación. Entonces aquí tenemos que utilizar pues los factores, en este caso F dado P. Entonces al final del primer año, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita en el problema anterior. Estos 32,500 los tengo que mover al año 1. En el inciso A, pues los 32,500 al final del año 1 eran 32,500 porque no había tasa de interés. 32,500 hoy es lo mismo que 32,500 dentro de un año. Ya cuando manejamos tasa de interés, pues no, porque ese dinero cambia de valor con el paso del tiempo. Entonces sería con el factor F dado P. Entonces sería los 32,500, es una inversión, le ponemos signo negativo, por F dado P,
14% un periodo, que sería 1.14, más el ahorro que se obtuvo en ese año, 12,000 pesos. Entonces obtenemos la diferencia. Entonces sería 32,500 en negativo por 1.14. Entonces tendríamos 37,050. Recuerden que aquí en el diagrama no es necesario ponerle signo negativo, ¿no? Porque ya la flechita indica que es un egreso. Entonces los 32,500 se convirtieron en 37,050 con una tasa del 14%. Bueno, en ese año se ahorran 12,000 pesos. Entonces queda un saldo de menos 25,050. Yo quiero borro el pizarrón. Entonces se recuperaron 12,000. Entonces ahora queda 25,050. Ahora al final del segundo año, pues es mover otra vez esta cantidad del año 1 al año 2. Un periodo. Menos 25,050. Por el factor F dado P, 14%, un periodo que sería 1.14. En ese año, pues se recuperan otros 12,000 pesos. Es el ahorro que nos genera esta máquina. Entonces 25,050 por 1.14. Y se convierte en el año 2 en 28,557. Más el ahorro de ese año, 12,000 menos 16,557. Entonces se recuperó. Del año 2 se recuperan otros 12,000. Entonces aquí el saldo ya nos queda en 16,557. Para el año 3. Bueno, este fue el primer año. Este fue para el segundo año. No, perdón. Este fue del primer año. Este es del segundo año. Este del tercer año. Menos 16,557 por 1.14. Para mover esta cantidad al año 3. Del año 1, del año 2 al año 3. Un periodo. FAOP, 14%, un periodo, 1.14. Y le descontamos los 12,000 pesos de ahorro. Entonces 16,557 por 1.14 nos da 18,874. 18,874.98. Y el ingreso que se obtiene, bueno, el ahorro, 12,000, nos quedaría en 6,874.98. Bueno, esta inversión del año 3, que es 18,874, recuperamos en ese año 12,000 pesos gracias al ahorro que genera la máquina, quedándonos un saldo de 6,874.98. Para el cuarto año, entonces convertimos esta cantidad en el año 3, un periodo adelante en el año 4, menos 6,874.98 por 1.14 y le descontamos el ahorro por 1.14. Esto equivale esta cantidad en el año 4 a 7,837. 7,837.47.
Ahí se recuperan otros 12,000. Y ahí ya se convierte el saldo positivo. Más 4,162. Vamos a dejarlo así entero. 4,162, ya valor positivo. Bueno, es en el cuarto año cuando el saldo pues pasó de negativo a positivo. O sea que a partir del cuarto año pues ya la empresa va a empezar a tener ganancias. 4,162. Entonces para el inciso B, N sería 4 años. Que estaría pues entre 3 y 4, ¿no? Pero vamos a cerrarlo en el año 4. Ya en el año 4 es cuando se recupera ya totalmente la inversión y ya tenemos un saldo positivo. Entonces repito, ¿no? Es cuando el saldo de la inversión se convierte en cero o pasa de negativo a positivo. En ese momento pues significa que se recuperó la inversión. Que ahí en adelante pues ya la empresa genera beneficios económicos para los inversionistas. ¿Qué hubiera pasado si en el año 4 hubiera sido todavía negativo? Entonces vamos al año 5. Y en el año 5 tomaríamos en cuenta los 12,000 del año 5 y los 5,000 del valor de rescate. Entonces tomaríamos 17,000. ¿Sí? Entonces en el año 5 sería el ahorro de 12,000 más el valor de rescate, que es un ingreso de 5,000, en total 17,000. Entonces aquí pondríamos el saldo que aún no se recupera de la inversión por 1.14 más 17,000. Si aquí en el año 5 todavía nos diera el saldo de la inversión negativo, quiere decir que ese proyecto es no rentable. Que tomando los 5 años de vida del proyecto, incluyendo el valor de rescate y claro, los ahorros que se generaron, la inversión no se pudo recuperar. Entonces en ese caso decimos que el proyecto es no rentable. De hecho, el método pues es similar al método de la TIR. No más que en el caso de la TIR, el proyecto se evalúa en términos de un valor porcentual. En este caso se evalúa en términos de la N. De tal manera que la tasa de interés TIR sería la tasa de rendimiento que permite recuperar la inversión exactamente en el periodo de la vida del proyecto. Aquí lo voy a poner como estaba originalmente. Aquí teníamos 12,000 pesos, que eran los ahorros, y la inversión de 32,500. Con la TIR, si hiciéramos este proceso, si conociéramos la TIR y utilizáramos la TIR aquí en los factores F dado P, exactamente en el año 5, incluyendo el valor de rescate, el saldo sería 0. Entonces sería otra forma de ver el concepto de la TIR, expresarlo en periodo de tiempo, en la N. Entre más rápido se recupera la inversión, pues mucho mejor. Entre más alta sea la TIR, pues también mucho mejor. Significa que el proyecto es más rentable. En caso de que llegamos al año 5 y no se ha recuperado la inversión, pues significa que ese proyecto es no rentable. Si lo hiciéramos con los otros métodos, pues igual, si ustedes resuelven este problema con el valor anual, el proyecto va a ser conveniente, va a tener un valor anual positivo. Si lo hicieran con valor presente, también tendríamos nosotros un valor presente positivo, que significa que el proyecto es conveniente. Si por el valor anual nos diera un valor negativo, significa que el proyecto es no rentable, no conveniente, se debe rechazar. Por valor presente, si da negativo, igual. Proyecto no rentable, no conveniente, se rechaza. Y si lo resolviéramos por este método del periodo de recuperación, pues nos daríamos cuenta que al llegar al año 5, nos quedaría al final todavía un saldo de la inversión no recuperado. En pocas palabras, los métodos de evaluación tienen que ver con la inversión. Cuando decimos que un proyecto es conveniente o que es rentable, ya sea por valor anual, valor presente o la TIR, a lo que nos estamos refiriendo es que esta inversión se logra recuperar.
Si al final de la vida del proyecto esa inversión no se recuperó, pues significa entonces que el proyecto es no conveniente. Para un empresario, obviamente, lo que quiere recuperar es su inversión. Entonces, lo que hacen los métodos de evaluación económica, valor anual, TIR, valor presente, y este método, pues es saber si al final del periodo, pues se recuperó la inversión. Bueno, por último, a ustedes les queda el problema 3, ¿no? Que es resolver el problema 1 del valor presente con el método de la recuperación de la inversión o recuperación del capital. Bueno, muy bien. Entonces, ese les queda a ustedes de tarea. Cualquier duda o pregunta, pues se ponen en contacto con un servidor. Bueno, vamos a ver el último método que se llama beneficio-costo, que es un método que se aplica para proyectos que no generan ingresos, sino que generan un beneficio social. Son proyectos que van a requerir una inversión, son proyectos que van a generar gastos, pero que no van a generar ingresos. Ahorita, estando la situación de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, entonces el gobierno tiene que comprar vacunas, pero las vacunas no las va a vender. Por lo tanto, incurre en un costo de adquisición, que es el costo de la inversión. Ahora, tiene que aplicar las vacunas. No se aplican gratuitas o solas, más bien, sino que se requiere personal. Hay gastos logísticos, pues de trasladar las vacunas a todos los puntos del país. Hay gastos del personal especializado, personal de salud, médicos, enfermeras, que son los que realizan el proceso de vacunación. Se van a requerir instalaciones, se van a requerir materiales como jeringas, alcohol, etcétera, pues para llevar a cabo la vacunación. Se requiere pues un proceso de organización pues para aplicar las vacunas y llamando a las personas para que acudan a los centros de vacunación. Todos esos generan gastos. Entonces hay una inversión real, la compra de las vacunas. Hay un gasto real que se realiza, que es la aplicación de las vacunas. Pero no hay un ingreso porque la vacuna no se vende, es gratuita, sino que se espera un beneficio social. Ese beneficio social se traduce en términos económicos. ¿Cómo podemos traducir un beneficio social en términos económicos? Bueno, hablando del caso del ejemplo que les pongo, pues que habría menos muertes. Entonces, evitar la muerte de una persona es un beneficio para la sociedad. Esa persona puede vivir más años y ser una persona productiva que está aportando a la sociedad. Puede representar un beneficio económico porque al no enfermarse, gracias a la vacuna, esa persona no va a requerir hospitalización ni medicamentos. El sistema de salud como un todo se va a ahorrar tener que ingresar personas que están graves, que van a requerir medicamentos, en algunos casos quizá ventilación mecánica. Todos esos gastos se van a ahorrar gracias a que va a haber menos contagios y menos muertes. Entonces, ese es el beneficio para la sociedad. El ejemplo que ponía también ahorita que iniciamos la clase, pues el caso de una escuela pública, desde preescolar hasta una universidad. No hay un ingreso, ¿sí? Sino que son subsidiados por el gobierno. Una escuela pública requiere una inversión, construir las aulas, el equipamiento de los mesabancos, el mobiliario, las oficinas, las bibliotecas, los libros, laboratorios, todo eso es inversión. Gastos, el gasto de consumo de la luz, de los aires acondicionados, los gastos en los laboratorios, materiales, el gasto del pago de nómina al personal, tanto el personal académico, el administrativo, como el de mantenimiento, etc. Entonces hay gastos que se están incurriendo, pero no hay un ingreso, sino que es el beneficio que reporta la sociedad. ¿Cómo podemos medir ese beneficio en términos económicos? Bueno, pues se mide en términos de que tenemos una sociedad más preparada, que tenemos más ingenieros, más médicos, que van a ayudar a la productividad de un país. Entonces, ese es un beneficio social. De tal manera que ese beneficio social pues se expresa en términos económicos. Vamos a hacer aquí en clase el problema 1 y a ustedes les va a quedar de tarea el problema 2 y 3. Dice el problema 1, beneficio-costo. La dependencia de desarrollo urbano de una ciudad está analizando modernizar cierto bulevar
que con los años el tráfico vehicular se ha vuelto conflictivo. Según estadísticas de tránsito municipal, hay en promedio 100 accidentes de tránsito al año. Vamos a poner aquí, en promedio 100 accidentes de tránsito por año en ese cruce o en esa vía bulevar. Dice que con los años pues el tráfico vehicular se ha vuelto conflictivo. Bueno, estos son datos que nos da Tránsito Municipal. En promedio hay 100 accidentes al año. En promedio, el costo de estos accidentes automovilísticos es de 20,000 pesos por accidente. Bueno, este es el costo. 20,000 pesos por accidente. Ese costo pues es un costo real. El accidente pues implicó la compostura de los automóviles. Si hubo accidentados, pues los gastos de atención a los accidentados. Si hubo daños a las vías, que una banqueta, que un semáforo se dañó, etcétera, pues se tiene que reparar. Entonces son los costos en promedio de los accidentes. Algunos fueron más graves, otros menos, algunos fueron mortales, otros no. Pero en promedio, de estos accidentes, en promedio 200,000 pesos por año. Digo, 20,000 pesos por accidente. Según el estudio de factibilidad realizado por el municipio, se requiere una inversión inicial de 15 millones para la modernización del bulevar. Entonces, esta es la inversión para modernizar el bulevar. Una inversión de 15 millones. El propósito pues, de esta inversión sería pues, evitar tantos accidentes. Bueno, según el estudio, se determinó que se requieren 15 millones de inversión. Esos 15 millones suponemos pues, que se van a ampliar los carriles o se va a mejorar la señalización, etc. Esto permitiría reducir el número de accidentes a tan solo 10 por año. Entonces, gracias a esta modernización, en lugar de 100 accidentes, se espera tener solo 10 accidentes por año. Repito, porque tal vez se ampliaron el número de carriles, los carriles se ampliaron, se diseñó una nueva forma de tránsito, se mejoró la semaforización, los señalamientos, etc. Entonces eso se estima que podría reducir los accidentes a solamente 10 por año. Se estima que la operación y mantenimiento del bulevar se desembolsarían 100,000 pesos anuales, que pues sería limpieza, señalamientos y alumbrado. Entonces ese sería el costo de mantenimiento. Este sería el costo de la inversión, pero pues obviamente una vez que se hace la inversión, pues se tiene que dar mantenimiento. Limpieza de las calles, repintar los letreros, darle mantenimiento a los semáforos o reemplazarlos por nuevos. Entonces se considera que este mantenimiento sería 100,000 pesos por año. Puesto que la operación de este programa compartirá fondos con otros proyectos de la ciudad, se destinarán 200,000 pesos para apoyo de dichos proyectos. Pues tendríamos otro costo de 200,000 pesos por año. Bueno, cuando se realiza una inversión en ingeniería económica, siempre suponemos que eso implica que desechamos otras inversiones, lo que le llaman en economía costo de oportunidad, que al tomar una elección tuve que haber rechazado otras alternativas. Poniendo un ejemplo, ¿no? Si decido estudiar de tiempo completo, pues tengo que renunciar a trabajar. O estoy estudiando o estoy trabajando, o estoy tomando clases en el aula o estoy en una oficina o en una fábrica trabajando. No puedo estar en los dos lados al mismo tiempo. Sí puedo hacer una combinación, ciertas horas trabajar y ciertas horas estudiar, pero al tomar una decisión se da por sentado que se rechazan otras
decisiones. Algo familiar, en mi casa, bueno, digo, necesitamos comprar un refrigerador nuevo. O también necesitamos comprar una sala nueva. Pero no tengo dinero para las dos cosas. Entonces tengo que tomar una decisión. O compro el refrigerador nuevo o compro la sala nueva. Tomar una decisión implica que rechazo la otra. Entonces también aquí, cuando nosotros hablamos de evaluación de proyectos, escogemos una alternativa que significa que rechazamos las otras. A eso le llaman costo de oportunidad. En el gobierno ocurre similar. El gobierno pues tiene un presupuesto de sus ingresos. De ese presupuesto el gobierno pues tiene que asignarlo a los diferentes rubros que debe atender. De ese dinero que recaudó de impuestos a los contribuyentes, pues lo tiene que gastar en beneficio a la sociedad. Lo va a regresar pues en seguridad pública, como comprando patrullas, pagándole a policías. Tiene que gastar en alumbrado público, otro tiene que gastar en escuelas públicas, otro en el sector salud, otro en parques recreativos públicos. Entonces va repartiendo su presupuesto en diferentes áreas. La cantidad de dinero que tiene un gobierno, al igual que una familia, pues es una cantidad limitada. O va a comprar más camiones de bomberos, o va a comprar una nueva flota de patrullas. Tiene que decidir, o hacer una combinación entre ambos. O si va a decidir mejor hacer una repavimentación en un sector de la ciudad, o va a preferir mejor cambiar un nuevo sistema pues de drenaje o de agua potable. Entonces tiene que ir asignando según ciertas prioridades ese dinero. Bueno, esto se refiere a los 200,000 pesos, que al decidir invertir en este proyecto y darle mantenimiento durante esos años a ese proyecto, a esa inversión que se realizó, va a tener que sustraer de otros renglones pues para poder apoyar ese proyecto. A eso le llaman pues un beneficio negativo o una desventaja, porque va a ser así, pues, o sea, si tú quieres tener una mejor seguridad pública, con más patrullas, con más policías, con mejores uniformes, con mejores salarios, pues tengo que quitarle dinero a otro renglón. O se lo quito a la pavimentación, o se lo quito al alumbrado, o se lo quito a la recolección de basura. Entonces, de algo tengo que ponerle. Igual en mi casa, si yo quiero, bueno, quiero impermeabilizar, pues bueno, voy a tener que quitarle, ¿sabes qué? No vamos a ir de vacaciones este próximo periodo vacacional. O si quiero ir de vacaciones, pues ¿saben qué? Vamos a detener un poquito, quizá alguna mejora en la casa, o quizá íbamos a comprarnos un carro nuevo. Entonces, hacemos elecciones. Entonces, eso se refiere a ¿no? Y le llaman así, son desventajas, o también le llaman beneficios negativos. Bueno, termina el problema diciendo: el gobierno municipal contempla un horizonte de 20 años, emplea el método de beneficio-costo para determinar si la modernización del bulevar se justifica en términos económicos. El gobierno municipal utiliza una tasa del 10% anual para evaluar sus inversiones. Entonces vamos a tener un periodo de 20 años, que es el horizonte de planeación para este bulevar, y la tasa que maneja el municipio, 10% anual, que es la forma en que evalúa sus inversiones. ¿Cuál es el beneficio de construir y modernizar el bulevar, un nuevo bulevar? Bueno, este es el beneficio. La construcción del bulevar requiere una inversión, es un gasto real. Requiere un mantenimiento, es un gasto real, pero no se va a cobrar. Es decir, cualquier persona puede transitar por ese bulevar. No hay una caseta que le van a cobrar a cada persona que ingresa a ese bulevar, no. Ese bulevar lo puede utilizar cualquier persona, sea originario de la ciudad, sea una persona que viene de otro estado o que venga de otro país. Cualquier persona puede utilizar. Entonces, no hay un ingreso. No hay un ingreso económico, pero sí hay un beneficio económico, el reducir el número de accidentes. Entonces se va a reducir este costo, que es el costo por accidente.
Entonces, eso le llaman el beneficio, que es un beneficio económico. Ese beneficio social, pues lo traducimos en términos económicos. ¿Quién se beneficia? Pues la sociedad. Que en lugar de haber 100 accidentes, va a haber solamente 10 accidentes. ¿En cuánto se redujeron los accidentes? Pues en 90. Al pasar de 100, que es la tasa actual, a solamente 10, que es el valor estimado, gracias a la modernización del bulevar. Entonces hubo una reducción de 90 accidentes. Entonces ustedes multiplican esos 90 accidentes que se van a ahorrar o se van a evitar por el costo que representa cada accidente, por 20,000. Entonces tenemos un beneficio económico de 1,800,000. Beneficio económico 1,800,000. Que repito, no es un ingreso, es un beneficio económico para la sociedad. Al reducir el número de accidentes, al reducir 90 accidentes al año, nos vamos a ahorrar esta cantidad. Y se beneficia a la sociedad. Va a haber menor número de accidentes, menos daños materiales, menos consecuencias de accidentes en las personas, incluso casos que sean mortales, se van a evitar. Entonces, eso beneficia a la sociedad. ¿Lo podemos medir en términos económicos? Sí, en base a esto, porque habíamos determinado, según las estadísticas de tránsito municipal, que el costo promedio de un accidente era 20,000 pesos. Entonces, este es el beneficio económico. Bueno, la fórmula que se utiliza en beneficio económico es la siguiente. Se abrevia así, B diagonal C, que es dividir los beneficios. Bueno, voy a poner aquí para que me alcance el espacio. Voy a poner aquí más abajo. Estos son los datos, ¿no? Entonces, beneficio, costo, B diagonal C. Son los beneficios menos los contrabeneficios entre el costo de la inversión más el costo de mantenimiento. Bueno, algunos autores también a este le llaman beneficios positivos, que serían estos, el beneficio para la sociedad. Otros autores a los contrabeneficios le llaman beneficios negativos, que yo le mencionaba ahorita, entre comillas, son las desventajas. Al emprender este proyecto, pues vamos a tenerle que sustraer a otro proyecto, que quizá la modernización del bulevar, pues voy a tener que quitarle quizá un cacho aquí, un cacho allá, quizá a las mejoras que tenía planeado en la recolección de basura, quizá en equipamiento a los bomberos, a la Cruz Roja, etc. Entonces quito recursos de otros programas, pues para poder emprender un programa determinado, en este caso este proyecto. A eso le llaman contrabeneficios o beneficios negativos. ¿Qué serían estos? Que no da el problema. Lo que se tiene que desviar de otros programas, pues para poder apoyar el proyecto. Entonces la fórmula nos quedaría así: beneficio-costo. Beneficios económicos, 1,800,000 pesos. Este beneficio económico es por año, ¿sí? Porque estos accidentes son por año. Entonces, al ahorrarnos, gracias a la modernización, 90 accidentes por año, donde cada accidente tiene un costo promedio de 20,000 pesos, entonces lo estamos ahorrando 1,800,000 pesos, que sería el beneficio para la sociedad. Sería 1,800,000 pesos por año.
Contra beneficios, 200,000 pesos por año. Menos 200,000 pesos por año. Entre la inversión, 15 millones. No más que la inversión, pues es una sola cantidad que está al inicio, en el año cero, cuando se realizan los trabajos de modernización del bulevar. Por lo tanto, tengo que convertir estos 15 millones en flujo anual, porque todas las cantidades que estoy manejando aquí son flujos anuales. 1,800,000 pesos por año. 200,000 pesos por año. Por lo tanto, los 15 millones los tengo que convertir en flujo anual. Entonces, el costo de la inversión tengo que convertirlo en costo anual. Entonces, multiplico los 15 millones por el factor A dado P, la tasa que maneja el municipio, 10%, el periodo, 20 años. Esta inversión inicial, pues la voy a convertir en un costo anual uniforme para los 20 años. Convertir la cantidad inicial, pues ahora en 20 flujos iguales. Entonces nos vamos a las tablas de interés, a la tabla del 20%, factor A dado P, 20 periodos. Punto 20, 536. Punto 20, 536. Multiplico 15 millones por punto 20, 536. Y sería 3,080,400. 3,080,400 pesos por año. Que este valor pues está aproximado porque pues aquí tenemos nosotros 5 decimales. Fueron 15 millones por punto 20, 536. Sí está bien, ¿no? 3,080,400. Entonces los 15 millones de inversión inicial equivalen cada año a 3,080,400. Yo creo que me equivoqué, ¿verdad? Es 10%. Yo le puse 20%. Hasta ahorita estoy viendo aquí que era 10%, yo leí 20%. Voy a corregirle, porque el problema decía tasa del 10%. Entonces vamos a corregir A dado P, 20%, punto 11, 746. Punto 11, 746. Entonces, bueno, una disculpa. Vamos a corregir aquí. Serían 15 millones por punto 11, 746. 1,761,900. Bueno, corregí porque leí mal. La tabla es 10%. La había leído yo 20%. Entonces es 10% A dado P para 20 periodos. Punto 11, 746. Muy bien. Entonces ahora sí nos ponemos aquí 1,761,900. Y el costo de mantenimiento del bulevar, 100,000 pesos. También estos son por año. 100,000 pesos por año, que incluye pues, la limpieza, mantenimiento, señalamientos, etc. Bueno, ya te generamos esto. Por eso es una observación al utilizar la fórmula de beneficio-costo. Los valores que vamos a manejar aquí deben estar en el mismo periodo de tiempo. Entonces, de los 4 datos que ocupamos, 3 de ellos, que son estos, 1,800,000, los 200,000 de contrabeneficios, y los 100,000 de mantenimiento, estaban por año, ¿sí? La reducción de accidentes eran por año, el costo de mantenimiento era por año, estos fondos que se tenían que desviar de otros programas también eran por año.
Por lo tanto, la inversión, que era una sola cantidad presente, la teníamos que convertir por año. Entonces, nomás tendríamos que tener cuidado con eso, que al utilizar la fórmula beneficio-costo, todos los valores estén en el mismo periodo de tiempo. Si es a valor presente, pues todos tienen que estar a valor presente. Si son por año, todos tienen que estar por año. Entonces aquí fue más fácil convertir los 15 millones en flujo uniforme, en pesos por año, porque de los 4 datos, pues 3 ya eran por año. Solamente la inversión inicial, pues era una inversión inicial en valor presente y se convirtió en costo anual. Ahora vamos a hacer la operación. Era 1.800.000 menos 200.000 entre 1.761.900 más 100.000. Bueno, me dio 0.8593. Bueno, redondeando, 0.86. Bueno, creo que está bien, salvo que me haya equivocado, pero ese es el valor que da, ¿no? 0.86. Bueno, voy a borrar aquí. Aquí voy a poner el criterio de selección. Entonces, esta es la fórmula. Los beneficios menos los contrabeneficios entre el costo de la inversión más los costos de mantenimiento. Criterio de selección. Si el cociente beneficio-costo es mayor o igual que 1, entonces se trata de un proyecto conveniente. La decisión es emprender el proyecto, aceptarlo. Caso contrario, si el cociente es menor que 1, entonces el proyecto es no conveniente, la decisión es rechazarlo. Entonces en este caso, pues es rechazar el proyecto. Ahora, el proyecto sí genera un beneficio. En el caso de, por ejemplo, pues disminuía el número de accidentes, o sea, sí genera un beneficio. Pero no es lo suficiente para recuperar la inversión. No a la tasa de interés que se está manejando. En este caso, el municipio maneja el 10% de interés según el problema. Bueno, con esa tasa de interés, pues no se logra justificar el proyecto. El gobierno tendría que modificar quizá el costo de la inversión o invertir mejor en otro proyecto. El gobierno, que generalmente es el que realiza este tipo de proyectos, pues también va a tomar decisiones de inversión. Si construir un nuevo bulevar, construir un nuevo aeropuerto, construir una nueva refinería, construir un nuevo puente, construir escuelas públicas, hospitales públicos, emprender campañas como las que mencionamos, campañas de vacunación, campañas de alfabetización, etc., ¿no? De tal manera que, pues, supuestamente el gobierno debería invertir en aquellos proyectos que resulten en mayor beneficio para la sociedad. No es que un determinado proyecto no beneficie, ¿no? Sí beneficia, pero tal vez no beneficia tanto como otros proyectos, bajo los criterios que establece el gobierno. En este caso, bueno, pues, en cuanto a cómo se redujo el número de accidentes en relación a la tasa que maneja el gobierno, bueno, bajo esos supuestos, pues el proyecto no resultó conveniente, ¿no? También cabe hacer la aclaración que cuando se trata del gobierno, el gobierno a veces no solamente aplica el criterio económico, que sería sino también el aspecto político. Puede ser que un gobierno esté interesado en llevar a cabo una obra, pero más por interés político, ideológico, que por beneficio a la sociedad. Porque puede ser que el gobierno quizá con eso espera obtener mayores votos o mayor electorado. Entonces, en aras de conseguir mayores votos en una elección, un gobierno que está en función, pues puede hacer obras llamativas, pues para que la gente se incline a votar en las siguientes elecciones, pues por ese partido,
y mantener pues el poder de ese partido en el gobierno. Entonces también decisiones gubernamentales, no solamente impera el aspecto económico, sino que también interviene el aspecto político o aspectos ideológicos. Bueno, a ustedes les queda tarea el problema 2 y 3. El problema 2 dice: los flujos de efectivo relacionados con un proyecto del sector gubernamental se distribuyen de la siguiente manera: costos 550,000 anuales, beneficios 600,000 anuales, contra beneficios 90,000 anuales. Determine la razón beneficio-costo. Este problema es muy sencillo, nomás van a sustituir los valores en la fórmula. Los beneficios son los beneficios positivos, los 600,000. Le van a restar los contrabeneficios o beneficios negativos, que son los 90,000 pesos anuales. Y todo eso lo van a dividir entre los costos, que son 550,000. En este problema no nos separan los costos de inversión y los costos de mantenimiento. Suponemos que esos costos de 550,000 incluyen los costos de inversión y los costos de mantenimiento. Todos los datos que se nos dan, los tres valores son anuales, así que no hay necesidad de hacer ninguna conversión. Simplemente sustituir en la fórmula y listo, ¿no? Ya aplican el criterio, si se acepta o se rechaza. El problema 3, se espera que una norma propuesta relacionada con la eliminación de arsénico del agua potable tenga un costo anual de 200 pesos por vivienda. Si se supone que hay 80 millones de viviendas en el país y que la norma salvará 10 vidas cada año, ¿cuál sería el valor de una vida humana para que la razón beneficio-costo fuera igual a 1? Entonces, el criterio que mencionamos es que si el beneficio-costo B/C es mayor o igual a 1, el proyecto se acepta. Es decir, en el caso mínimo, pues sería que por lo menos el beneficio-costo pues fuera igual a 1. Si es igual a 1, pues se acepta, ¿no? Entonces, este es un proyecto que dice que va a permitir la eliminación de arsénico del agua potable. Para poder llevar a cabo esta operación de eliminar el arsénico del agua potable, se requiere un costo de 200 pesos por vivienda. Se supone que en el país hay 80 millones de viviendas. Por lo tanto, el costo de inversión de llevar a cabo este proyecto, esta operación, pues sería multiplicar las 80 millones de viviendas por 200 pesos. Entonces, 200 pesos por 80 millones, eso nos daría el costo de poder hacer el saneamiento del agua potable. Se supone que gracias a este proceso de eliminación del arsénico, del saneamiento del agua potable, se van a salvar 10 vidas cada año. Ese es el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de la sociedad de que el gobierno emprenda este proceso de purificación o saneamiento del agua? Que se van a salvar 10 vidas humanas. Entonces, ese es el beneficio, salvar 10 vidas humanas. ¿Cuál es el costo? Pues el costo de 200 pesos por vivienda por 80 millones de viviendas. La pregunta es, bueno, ¿cuánto vale una vida humana? ¿Cómo para que el gobierno pueda invertir esa cantidad de dinero en salvar solo 10 vidas humanas? Bueno, nomás es hacer el despeje y decir, bueno, para que el gobierno lleve a cabo el proyecto, es que supone que cada vida humana vale tanto. Ahí lo van a poner, ¿no? Bueno, muy bien, pues sería todos, jóvenes. Igual para que cualquier pregunta, duda, pueden contactarse conmigo a través del correo o con un mensaje de WhatsApp y yo con mucho gusto ahí les ayudo a plantear el problema o la duda que tengan sobre alguno de los problemas que resolvimos o que les dejé de tarea. Con esto terminamos el material de la segunda unidad. De aquí pues estarían ustedes ya repasando todo el material para la fecha próxima del segundo examen. Muchas gracias por su atención. Ya la próxima videoclase sería después de aplicar el segundo examen, que ya sería el material pues de la tercera unidad.
Gracias por su atención.